Bueno, Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, soy el CEO de la hemos la dos. Fundación Tequendama Horse Connection. En este caso tenemos dos invitadas muy especiales. Son la licenciada Adriana Fernández y la licenciada Sabrina Ormachea. Y bueno, ellas vienen con un tema muy especial que es la rehabilitación del movimiento e intervenciones asistidas con equinos. También nos van a contar un poco del curso universitario que van a llevar a cabo. Y bueno, antes de dar inicio, me gustaría, Sabrina y Adriana, que sean ustedes quienes se presenten y a la comunidad que nos sigue y que nos va viendo, pues nos cuenten quiénes son. Así que adelante, por favor. Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces. ¿Se puede ver bien? ¿Se nos escucha bien? Se les escucha perfecto. Si quieres, te vuelves y primero Bien, se presentan ustedes, ¿vale? bien, bárbaro. Bueno, yo soy Adriana Fernández, soy kinesióloga. Hace más de 20 años que me dedico a hacer rehabilitación con caballos y empecé en este camino, como empezaron muchos, viendo cómo podía ayudarle a los pacientes, así que desde el año 2000 estoy trabajando. Inicié y fundé una asociación en General Roca, Río Negro, y desde 2018 estoy trabajando en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, y desde este año soy parte de Raíces Ecuestres junto con Sabrina, porque a partir de que la vida nos obligó a juntarnos para presentar un trabajo en común, descubrimos que nuestra forma de mirar los pacientes, la profesión, era muy cercana, así que estamos haciendo un trabajo que considero muy bonito desde 2023. Exactamente. Bueno, mi nombre es Sabrina Ormaechea, también de profesión kinesióloga. Mi acercamiento a los caballos desde muy pequeña y siempre digo que la primera que hace terapia con caballos fue en mi cuerpo. Era muy pequeñita y mi abuelo me paseaba cuando mi estómago y mis intestinos de bebé no soportaban la leche y tenía cólicos, entonces mi abuelo me paseaba en su petizo y creo que a partir de ahí hay una marca, el amor por los caballos y el siempre estar en contacto con ellos. Era un hobby. Luego de recibirme de kinesióloga descubrí esto de las terapias con caballos. Estas dos cuestiones hasta que empecé a formarme y demás, y bueno, también hace casi 20 años que me dedico a iniccionar estas dos pasiones, porque realmente trabajar con los caballos creo que a muchos nos pasa. No es un trabajo, sino que es algo que lo hacemos con pasión y con el corazón, por eso también es que lo disfrutamos tanto. Así que bueno, básicamente ese sería mi presentación. Bueno, justamente por eso pensamos eh, que muchos creían que era imposible rehabilitar con caballos. Y acá volvemos a mezclar y vamos a hacer un poco autorreferenciales, tanto Sabrina como yo, porque lo que nos pasaba a nosotros y los que nos pasa en el contacto con los caballos eh, fue tan fuerte y es tan fuerte que definió nuestra forma de entender la profesión, en este caso la kinesiología. Nosotros, ella por su experiencia de chica, yo hice un camino al revés. A mí me gustaban los caballos y soy una persona de ciudad. Y ustedes se imaginan a una niña de ciudad que pedía por favor que la lleven con caballo cuando tenía 10 años y los padres que ya no sabían qué hacer me llevaban acá. Cuando yo era chiquita había una circunvalación donde había caballos y me alquilaban un caballo para que la nena se quede tranquila. Después, como no alcanzaba, me llevaban al campo de algún amigo donde que tuviera caballos para que la nena se quede tranquila. Eh, entonces, era necesario que yo hiciera algo con caballos. A mí me gustaban mucho los caballos y me llegó la inquietud de una nena de la familia, una nena con parálisis cerebral, que me preguntaban si le podía servir hacer algo con caballos. Entonces, yo en ese momento, año 2000 estoy hablando, o año 1999, todavía no era 2000, dije, bueno, voy a averiguar, porque si se puede hacer algo bueno con caballos, soy la primera que lo va a hacer. Por lo menos en Río Negro seguro que no había nadie que lo hiciera y yo dispuesta estaba a conseguir un caballo y hacer lo que tenía que hacer. Total, me encantaba. Y tuve el apoyo de la familia de esta niña, me formé en lo poco que había en el año 2000 en Argentina para formarse. O sea, me fui a Buenos Aires, aprendí, mezclé
lo que yo sabía de kinesiología. Yo me dedicaba a atender rehabilitación neurológica en consultorio, y el clic lo hice, y esto me parece muy importante porque es el clic que vamos haciendo todos, y todos tenemos algún paciente que nos hizo mirar la profesión desde otro lugar, todos tenemos alguna circunstancia así. Yo atendía a una nena en el consultorio, muy severa, con una parálisis cerebral muy severa, que aparentemente no entendía nada, que aparentemente no le importaba nada, y yo tenía pretensiones de que no se deformara nada más, lamentablemente. Y el día que la llevé al espacio donde estábamos haciendo equinoterapia, se sonrió, se acomodó en su silla, se rió después a carcajadas, la miraba a la madre, hizo todo lo que no había hecho en 2 años en el consultorio conmigo. Entonces, eso tenía que tener alguna explicación. Y bueno, para hacerla corta, empecé a estudiar por qué servía esta forma de rehabilitación, más allá de lo que yo sabía, de cómo me sentía, que veía que las articulaciones mejoraban, que mejoraba la postura. Bueno, ¿qué pasaba que era tan determinante que una persona que no se comunicaba con el exterior, o se comunicaba muy poco, y sus manifestaciones eran me duele o no me duele, me gusta o no me gusta, y era llanto o no llanto, de repente tenía intenciones de moverse, tenía intenciones de comunicarse? Eso en mi vida fue un hito porque me obligó a estudiar otras cosas y a profundizar y a ponerme la meta de que esto tuviera mucho más aval científico y que se pudiera demostrar y pudiera llegar a más personas. Así que bueno, desde ahí empecé a hacer trabajos, investigaciones, todo esto, y esta formación tiene que ver con eso, que más profesionales puedan saber qué se puede hacer, a dónde se puede llegar con este tipo de rehabilitación. Sí, cuando nos pensamos con Adri la ponencia y manifestarle lo que nos fue pasando en nuestro recorrido, tiene más que ver con eso, con contarles nuestro camino, pero porque en general lo que nos sucede es que creemos que nos está pasando solamente a nosotros, y seguro hay un montón de gente que le está pasando lo mismo, y se pueden abrir muchas puertas a partir de decir, che, mira, había una persona que no sabía cómo hacer que la kinesiología se una a, a la rehabilitación con un caballo. Y a mí me sucedió que lo empecé a experimentar conmigo. Cuando yo empiezo a investigar, un cuarto año de la universidad, una docente deja dicho en una de las clases, deja dicho que existía algo que se llamaba equinoterapia. Inmediatamente me pongo a investigar, que era el año 2003, muy cerquita de la época donde Adri también empezaba con estas inquietudes. Adri ya estaba trabajando, pero digo, era el mismo momento en la Argentina, estaba pasando bastante lo mismo. Yo cuando empiezo a formar, ya había un grupo más grande de gente formándose. Nos formamos, de hecho, en los mismos espacios, porque había muy poca gente. Hoy hay una posibilidad enorme, por suerte, y ha crecido mucho en la Argentina el equino y en el mundo. Pero en ese momento, yo la cercanía que tenía era primero constatarlo con mi cuerpo. Entonces, lo que podía investigar en Internet, que era muy poquitito, porque el Internet no es el Google, no es señor Google como hoy, me iba al campo, buscaba un caballo de los mansos y empezaba a probar distintas cuestiones. Y veía que mi postura cambiaba, que obviamente empezaba yo a tomar conciencia de mi cuerpo y qué pasaba en mi cuerpo con respecto a las distintas marchas del caballo, probaba un caballo u otro, utilizaba distintas posturas, iba pensando cómo los pacientes con los que yo tenía, que era una experiencia muy corta, porque de profesión yo era muy nuevita, pero con algunos pacientes que tenía, y siempre, como dice Adri, tenés un paciente que el papá se anima a llevártelo, Sí. que son los conejitos de India, y que dicen, sí, dale, probá, que no sé qué, bueno. Así fue que le dije a mi padre que me trajera mi yegua, una yegua petiza que tenía en el campo, me la traiga a Rosario. Mis padres viven en otra provincia, muy cerca, pero en otra provincia. Traje esa yegua para Rosario, y ahí sucede que empiezo a trabajar y a los 4 meses me roban la yegua. Ahí fue otra imposibilidad. Primero, la imposibilidad de pensar si podía unir la kinesiología
la actividad y la rehabilitación en un espacio abierto y con un caballo. Y después era, bueno, ¿ahora qué hacemos? Sabés que algo se puede, bueno, pero ahora se te presentaba que te robaron el caballo y había que decidir, o continuaba en el consultorio encerrada o volvía a buscar otro caballo. Y de alguna manera todos esos imposibles fueron como obstáculos que se fueron poniendo para hacerme más fuerte y decir si es esto lo que realmente quiero. Entonces, por ahí también es invitar a aquellas personas que tal vez están en una situación de estar en el consultorio, quieren hacer algo diferente en su vida, profesional me refiero, y la realidad es que se puede miccionar perfectamente la rehabilitación del movimiento, la rehabilitación kinésica, con un caballo. Y es un poco el recorrido que vamos a hacer en el curso que queremos brindar con la base en la Universidad Abierta Interamericana, y que a medida que vaya pasando el Power les vamos a ir contando de qué se trata. Ahí está. Bueno, y ahí pensaba, ¿cómo es esto? Que dos profesionales de distintos lugares del país, para quien no conoce, Río Negro es la Patagonia Argentina y Sabri estaba acá en Rosario, Santa Fe. Si bien yo soy de Rosario, ya hacía muchos años que me había ido de acá y estaba viviendo en Río Negro. Digo, estas necesidades que también empiezan, que lo podemos ver como un fenómeno, no es casual que nos hayamos empezado a formar más o menos en la misma época y que hayamos tenido nuestros propios clics por distintos motivos, pero con pacientes, y que lo que se puso en juego era la profesión. ¿Desde qué lugar, qué queríamos hacer para nuestros pacientes? ¿Cómo queríamos afectar su calidad de vida, afectar positivamente? Así que necesitábamos compartir esto, el camino que habíamos recorrido nosotras, desde lugares tan diferentes, pero buscando con los mismos objetivos, y con estos mismos objetivos es que decidimos hacer una carrera pensando en nuestros colegas. Que ojalá, digo, siempre hablamos con Sabrina, que ella tuvo que ir descubriendo, ella se dedica, lo va a contar más ella, pero digo, a diferencia de mi camino, tiene todas unas vivencias con el tema de caballos que ha profundizado mucho en eso, siempre en relación y mezclando y fusionando el tema de los caballos con la profesión. Yo tengo amor por los caballos desde muy pequeña, pero todo mi bagaje tiene que ver con la profesión. Y tuve que ir traduciendo, si se quiere, el lenguaje de la profesión al lenguaje de los caballos. Así que ambas tuvimos que ir fusionando y ojalá nosotros hubiéramos tenido, esto lo decimos siempre, alguien que nos hubiera facilitado algo del camino, referentes, material de lectura, porque si bien hay cosas de quinoterapia, no había una mirada kinésica de la quinoterapia, es muy poco, y es ahora, por suerte, hay más material y hay mucho que de España, de Colombia, de México, pero realmente sigue siendo muy poco el material que hay, pero ahora hay, antes no había nada. Voy a contar una anécdota que sucedió hace unos días. Estamos preparando un curso para, ahí te escuchaba Ale que hace un momento decías Chubut, y nosotros también estamos preparando un curso para Chubut, pero para enero, y bueno, que se contacta con nosotros, es una querida amiga, y ella, después de una conversación que tuvimos y demás, me escribe un mensaje y me dice, estoy súper enchufada, como decimos los argentinos, quedé re manija, termino la formación en integración sensorial que estoy haciendo y me voy a poner a escribir un libro sobre equinoterapia e integración sensorial. Escuchar eso, se los cuento y se me pone la piel de gallina, sí, porque sí. Tanto a Adi como a mí nos pasó que buscábamos que yo buscaba por lo menos en estas palabras, yo buscaba que un kinesiólogo me dijera qué hacer con un caballo y un pibe. Básicamente ese era o sea, mi norte cuando tenía 23 años y me paré delante de un caballo y dije, ¿qué hago? Necesito que un kinesiólogo me dijera que, y no existía, a ver, me corrijo,
seguro que existía, no a en... nuestro alcance. Exacto. Entonces, así es como me dirigí a escribir, y a Adri le pasó un poco lo mismo. Cuando yo en el 2010 escuché que Adriana Fernández había escrito un libro de quinoterapia, yo dije, había otra. Y ahí fue que la conocí, porque fui a la presentación de su libro, pero los caminos nuestros siguieron ella en General Roca y yo en Rosario. Pero digo, qué importante hubiese sido tener esto. Entonces, desde ese lugar también pensamos, cuando pensamos en una capacitación, cuando pensamos en esta capacitación desde la universidad, para empezar a introducir estos temas que tienen tanta validez, que son, a ver, todos los que estamos acá reunidos, tenemos algún contacto o con los caballos o con la terapia, y sabemos que juntar estas dos cuestiones nos traen resultados muy buenos. Entonces, sobre esos resultados muy buenos, que se hagan más conocidos también entre nuestros colegas, y también para que los profesionales quizás no se vayan a dedicar a la terapia con caballos, pero sí que sepan, por ejemplo, qué patología, a ver, qué paciente puede estar, qué paciente puede recibir esta terapia, la indicación, ¿quién la da? La puede dar el médico, pero también la puede dar un colega, los papás que empiecen a conocer de qué se trata, que en general son, muchas veces son mucha demanda viene por parte del papá, que está buscando algo diferente y algo que le haga bien a su hijo, pero digo, no solamente está pensado para quien esté con la idea de formarse exclusivamente en esto, sino también para aquellas personas que quieran decidir un tratamiento nuevo y diferente como complemento de su propio tratamiento en sus pacientes. ¿Me pasé? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esta formación justamente trata de cómo a través de las intervenciones asistidas con equinos se puede hacer rehabilitación. Y acá, sin entrar en ningún tipo de controversia, hablamos de intervenciones porque es una denominación internacional muy aceptada, incluso aceptada en el inglés. Digo en inglés no de forma casual, sino porque la mayoría de las publicaciones, nos guste o no, reneguemos o pataleemos, son en inglés. Y si uno tiene que publicar un artículo científico y quiere que lo lea el mundo, tiene que publicarlo en inglés. Así que en inglés lo más común es la traducción de intervenciones asistidas con equinos, que pueden ser terapéuticas, pueden ser educativas, pueden ser sociorecreativas. Nosotras como profesionales de la salud humana, fundamentalmente nos dedicamos a hacer intervenciones terapéuticas. O sea, la rehabilitación sería una intervención terapéutica. Esta inyección de la que hablábamos al inicio es este bagaje propio que tiene la profesión, más el conocimiento del caballo. Que si lo ponemos como esas dos situaciones así, podríamos decir que son dos cosas totalmente diferentes, y que vos decís, ¿y cómo hago ese nexo? ¿Cómo inyecciono todo esto? Perdón, quería recordar una cosa que es una anécdota, pero es muy cómico. En este hambre que teníamos por conocer, yo me acuerdo qué curso que hacía de lo que fuera. Lo que decía, bueno, y si con caballo, ¿cómo hago eso? Y si lo tengo al paciente, y me miraban los que daban el curso. Yo le decía, bueno, ayúdame a pensar. Ayúdame a pensar cómo tengo un niño con tal problema, bueno, ¿y cómo hago con un caballo? Claro, la Porque, técnica era al costado. ¿Y cómo hago con un caballo? Y pero- buscate un caballo quilométrico. claro, pero por suerte he hecho cursos con gente con cabeza muy abierta, que nos hemos quedado charlas enteras diciendo que me pedían a mí que les explique qué pasaba con el caballo, y ellos me decían, bueno, neurológicamente lo que podrías hacer, probá tal cosa que a lo mejor. Y por suerte, digo, cursos muy lindos donde he hablado con los docentes, bueno, ¿qué puedo hacer con el caballo en esta situación? Todas mis preguntas iban siempre orientadas a qué hacía con el caballo en esa situación. No interrumpo más. No pasa nada. Un poco la idea de lo diferencial del curso que queremos proponer es que exista este conocimiento del caballo y que sea un poco, que esté a la par del bagaje propio de la profesión. Porque es cierto que
tenemos que aprender un montón de cuestiones que tienen que ver con qué voy a tener en cuenta en un caballo para que yo pueda rehabilitar. Porque si no me quedo en el paseo a caballo, que es muy bueno y que de hecho lo practicamos todos, pero lo diferencial de realizar una terapia es cuando nosotros decidimos y pensamos un plan de trabajo con objetivos estratégicamente pensados, con desafíos que nos ponemos nosotros y también de alguna manera ponemos al paciente en esa situación de desafío y de límite para que se supere. Dentro del conocimiento del caballo, que es la parte por ahí que a mí me apasiona tanto y que siempre fui desarrollando a la par de formarme en cualquier curso que andaba dando vuelta de terapia con caballos o de neurorehabilitación, también a esa par me formaba en todo lo que tenga que ver con el comportamiento, con la doma, el avanzamiento, el entrenamiento, como de alguna manera todo lo que tenga que ver con la locomoción de la persona, como también la marcha del caballo, los distintos aires en los que se mueve el caballo y demás, tienen cuestiones muy similares en algunas cosas. Sabemos que el caballo tiene 4 patas y los seres humanos caminamos en dos miembros. Pero es cierto que hasta tenemos anatómicamente los mismos nombres de los huesos, los mismos nombres de los músculos son muy similares, la función es parecida. Entonces, eso a mí me acercaba, obviamente es mucho más complejo la locomoción del animal, los sistemas son mucho más complejos, o por ahí me resultaban más complejos porque yo conocía mucho el cuerpo humano, pero lograr esta comparación a mí me ayudó también a pensar no solo el tratamiento con el paciente, sino cómo preparo ese caballo y qué tengo que tener en cuenta yo en ese caballo para que mi paciente mejore su marcha, baje el tono, se autorregule en su conducta. Bueno, el objetivo que nosotros nos pongamos, bueno, yo antes de eso tengo que considerar lo que tengo abajo, que es el caballo. Y en eso me gusta amansar mis propios caballos, me gusta entrenarlo yo, obviamente el tiempo muchas veces es tirano y no me deja hacer todo, pero sí fui también en ese conocimiento y ahora me parece súper interesante poder mostrárselo también a los profesionales. Y Adri recién decía, bueno, que por ahí la diferencia que ella encuentra es que yo tengo un recurso respecto al conocimiento del caballo previo desde pequeña por tener contacto directo. Y sin embargo, yo que veo a la chica de ciudad, hoy una señora profesional, se para al lado de un caballo y muchas sí las ve. Y eso tiene que ver con la experiencia, con el mirar desde otro lugar. Muchas veces el que sabe se cree por encima y, bueno, entonces, en general ahí es donde errás. Entonces, nos hemos dado cuenta que es tan importante el conocimiento y el aprendizaje propio de la profesión, como también que el profesional que está a cargo del tratamiento de terapia con caballos y quienes están alrededor del animal tienen que tener conocimiento de estas cuestiones. Y por eso es esta amalgama que queremos generar entre la profesión de la kinesiología y de las profesiones similares, porque la realidad es que no solamente está orientado para kinesiólogos el curso, y también dentro de lo que tiene que ver con el caballo. Una cosita más. Cuando hablamos de conocimiento del caballo, que es todo lo que decía Sabri recién, hay mucha gente que sabe mucho de caballos, que realmente tiene conocimientos de caballos, pero por ejemplo, hay cuestiones que van más allá, que son propias de lo que tenemos que saber de caballo para nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros sabemos que si un paciente tiene un tono muscular muy bajo, vamos a requerir de un caballo que por momentos tenga cierto tipo de paso. Entonces, tenemos que saber seleccionar ya el caballo por sus características propias, su temperamento, su alzada, pero también saber qué tipo de pasos, si es más saltado o menos saltado, o sea, la cantidad de pasos por minuto que hace ese caballo, si es conveniente o no. O sea, tenemos que saber cuestiones que hacen ya nuestro rol como kinesiólogo. Si tiene un lomo ancho o si nos conviene un lomo más angosto,
porque le va a requerir más ajuste postural cuanto más fino sea el lomo, no porque le duelan los huesos, sino porque al ser más fino el lomo va a tener que tener más fuerza para cerrar las piernas, por ejemplo. Hay pacientes que no van a poder hacerlo y hay pacientes que no van a tolerar un lomo más ancho. Y el caballo a lo mejor es un caballo divino, hermoso, con un excelente comportamiento, pero no es el adecuado para nuestro paciente. Y a lo mejor el paciente está cómodo, pero nosotros vemos que no es lo que necesitamos, porque hay pacientes que se sientan en un caballo cómodo como si estuvieran en el sofá de la casa. Entonces requieren otro tipo de caballos. Entonces es un conocimiento del caballo, pero aplicado también a la terapia. Por eso es tan necesario. Hay que saber tanto y hay que, obviamente, como en cualquier área de la profesión, uno va aprendiendo con el tiempo. Pero hay cuestiones básicas que hay que poder ir manejando. Contá vos porque sos la protagonista. Bueno, acá vamos a ver este videito de una yegua que está en pleno proceso de entrenamiento. Y a mí me gusta mostrar este tipo de trabajo porque justamente en esta posición y en el trabajo a la cuerda, a mí me da muchísimas herramientas para conocer el paso, el trote, el galope de la yegua, la estructura, el tener un caballo que trabaja en círculo, voy a ver la flexibilidad que tiene en el cuello y en las espaldas y en las ancas de un lado y del otro, voy a ver si la yegua está equilibrada, si en general esta yegua, por ejemplo, a esta mano trabaja muy bien, pero a la otra mano nunca se lo enseñaron. Entonces, ahí en el video este es muy cortito, pero es una yegua que tiene un lindo andar, es una yegua preciosa, pero que tiene una alzada muy alta, está preparada para ciertos pacientes adultos prácticamente de mi altura. Es una yegua joven, de temperamento bastante fuerte dentro de la manada, pero es una yegua que dentro de la pista es prácticamente una oveja, como decimos acá. Y cuando vuelvo un poco a esto de la estructura y de lo que tiene que ver con el ritmo y el equilibrio. Cuando la yegua está a esa mano, es una yegua que está equilibrada, que puede girar y demás. A la otra mano pareciera que ni siquiera sabe caminar ni trotar, al punto de que está por caerse, ¿eh? Entonces, claro, esta yegua no estaría preparada, o sea, le falta muchísimo trabajo para trabajar en lo que sería un espacio de terapia. Porque si yo tengo un paciente con un trastorno motor que generalmente ya vienen con una postura asimétrica, con cuestiones muy marcadas entre un hemicuerpo y otro, y yo monto a esta persona sobre el lomo de una yegua que no está equilibrada y que no va a poder girar de la misma forma y con la misma flexibilidad para un lado que para el otro, voy a trasladar todo eso al cuerpo del paciente. Y ni hablar que una yegua poco flexible va a desequilibrar mucho a mi paciente. Y si tengo un paciente con un trastorno motor donde cualquier movimiento, como decía Adri, el lomo de ella realmente es perfecto, es un lomo hermoso. Pero si tengo un paciente que no tiene mucha apertura de piernas y que necesita un lomo determinado, y encima quizás tenga que montar de lateral. Entonces, estoy de lateral y la yegua es inestable, le voy a generar más complicaciones más que rehabilitación. O sea, voy a hacerle daño incluso. Podemos generarle hasta miedo. Entonces, Sumado a todo lo que le trae, que la yegua ya se va a sentir incómoda, va a estar mal predispuesta, porque va a estar expuesta el animal a una situación de mucha incomodidad. Entonces, todo eso da un conjunto que es una serie de eventos desafortunados, como en la película, pero que no estaría bueno jugar con eso, digamos. Nos pareció súper importante mostrar estos videos que justamente Marianela, que anda por ahí, está entre los participantes, que siempre está ahí acompañándonos. De hecho, también forma parte de los docentes que vamos a dictar el curso. Marianela forma parte del equipo de Raíces Ecuestres, ella es profesora de educación especial
y muchas otras cosas más. Es la ordenada del equipo, es la que nos hace acordar de las cosas. Por ejemplo, en los videos, La prolija. la prolija. Y ayer justamente nos enviaba estos videos y hablábamos de algo re importante que tiene que ver con la naturalización que nosotros tenemos de lo que hacemos y que nos debe pasar en todos los órdenes de nuestra vida, pero cuando tenemos un paciente con un trastorno motor y se nota tanto la diferencia entre el antes y el después, realmente vale traer y mostrarles el trabajo que estamos haciendo con Rocío. Rocío es una adulta de 23 años con una lesión central importante. Ella tiene una cuadriparesia espástica con muchas deformidades y el año pasado tuvo algunas intervenciones en el espacio, después por el verano se hizo un impasse y en febrero retomó y la mamá nos contaba que realmente el cuerpo de Rocío en la casa cambia notoriamente cuando viene una vez por semana a terapia que cuando no. Ella tiene sus terapias, va al kinesiólogo a su casa, tiene otras terapias también, pero ella nota una diferencia enorme. Pero nosotros en el día a día la vemos, trabajamos, pero no notábamos la diferencia. Hasta que Marianela ayer dijo, che, gente, miren esto. Y acá les vamos a mostrar unos videitos, les voy a sacar el audio porque por ahí estamos hablando y no se percibe lo que queremos mostrar. Fíjense que tanto Brenda como yo, que no se ve mi mano, pero tenemos la mano sobre la cruz del caballo, sosteniéndole la rodilla a Rocío, y Adri con un control. De la cabeza, que a mí no me gusta sostener la cabeza, pero le estoy dando todo el apoyo de espalda, que bueno, estoy muy de frente en el video y no se logra ver, pero ella tiene toda la espalda apoyada sobre mí, la cabeza apoyada sobre mí, y así todo, por las dudas, estoy sosteniendo un poquito la cabeza, porque era muy inestable y muy rígida. Lo que se notaba mucho era la rigidez en la pelvis. Entonces, como sabemos que el apoyo, la base de sustentación en el lomo del caballo es pelvis y cadera. En este caso, está tan sacralizada, o sea, directamente apoyaba sacro y hasta te diría, claro, bien hasta zona lumbar de haber estado apoyado ahí. Y fíjense, en agosto, esto es de ayer. Fíjense que yo les tengo las manos por las dudas a la altura de los hombros. Incluso van a ver que en el video ya después de un rato largo, porque ya venía hace un rato así, se cansa y se apoya, pero estuvo un rato largo separada del cuerpo de mí, mirando hacia adelante y solamente con contacto de las manos en los hombros. Yo realmente no lo podía creer, estábamos todas alucinadas con la situación, porque es puro control. Aparte, fíjense que ya se ve la diferencia entre la pierna y la columna, a diferencia de lo que sucedía en febrero. Y parece otra persona hasta el largo de las piernas. Fíjense, miren su relación entre el pie de ella y mi pie, y acá que están los dos pies casi juntos. Una de las cosas que hoy me mencionaba su mamá es que ella nota que cuando la va a levantar de la cama o hacerle un traslado de la silla de ruedas a la cama o cuando tiene que bañarla, ella genera algunos movimientos y contracciones musculares que antes directamente no existían. Me dice, eso pasa a partir de que está haciendo terapia con caballos, nos explicaba. Realmente es un espacio donde Rocío disfruta mucho. La mamá nos cuenta que también la cuestión del espacio le gusta. Comprende mucho Rocío del entorno, le cuesta muchísimo la comunicación y manifestar lo que le pasa, pero obviamente su mamá dice, yo sé que va contenta y que a otras terapias, claro, muchas veces son tantos años de estar en terapia que es muy agotador para la familia.
y también para el paciente, ¿verdad? Algunos de los contenidos del curso que nos parecían interesantes compartírselos. Primero, una introducción a lo que son las intervenciones asistidas con equinos y cuáles son los fundamentos. ¿Por qué? Porque, por esto que les explicaba recién, por qué se pasó de las distintas denominaciones, pero además todo esto tiene un fundamento de por qué la intervención, que es lo que hacemos nosotros con un animal para mejorar la calidad de vida, por qué se hace con caballos, bueno, la evolución histórica y en qué estado está en la actualidad, que a mí me parecía interesante lo que o sea, lo que hablábamos con Sabrina de lo que sucedía en la actualidad, de tener una mirada completa, perdón, una mirada de lo compleja que son las intervenciones y cómo van ganando espacio. Cuando nosotras empezamos, éramos unas locas por querer hacer terapia con caballos. Y hoy es una cuestión socialmente aceptada y conocida. Después, por ahí será más difícil. Acá en Argentina se pelea porque haya una ley. Hay controversia, pero no es un tema de locos como cuando nosotros empezamos de subir a una persona a un caballo. Exactamente. Cuando pensamos en esto hablamos de la actualidad, qué es lo que pasa, en lo que, a ver, podemos contar qué es lo que pasa en Argentina, Obviamente. que es donde más conocemos y donde nos movemos. De todas maneras, nos pareció súper importante porque también a partir de las consultas que tenemos, eh, me pasa mucho, o nos pasa, que mucha gente dice, che, vos sabés que en aquel centro no había kinesiólogo, ahora hay un kinesiólogo, se está interesando en esto. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué recorrido tiene que hacer? ¿Dónde puede estudiar? ¿Dónde puede investigar? ¿Qué tiene que considerar para introducirse en este ámbito? ¿Qué pasa con la organización de un centro? Esto es un capítulo. Exactamente. ¿Cómo voy a cobrar esto? ¿Cómo lo voy a facturar? ¿Hay ley? ¿No hay ley? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? Bueno, todas estas cuestiones nos parecen que son de suma importancia porque a partir de esta humorada que decía hoy Adri, de que, bueno, una universidad nos dijo, ustedes dos tienen que dar una charla y si las dos hacen lo mismo, den una charla juntas. Así fue que nos encontramos el año pasado y empezamos a pensar cuestiones nuevas. Este acercamiento hizo que nos fortaleciéramos y avanzáramos respecto de un montón de cuestiones que tal vez yo me quedaba en el, no, ¿y para qué me voy a mover si soy la única loca que está en esto? Entonces nos acercamos al colegio de kinesiólogos, nos acercamos a la universidad, estamos hablando con distintas instituciones para ir avanzando y dándole otro tipo de marco a las terapias. Que, a ver, el acercamiento a la universidad tiene que ver con esto, de qué pasa que los profesionales de nuestros colegas no conocen de terapias con caballos. A mí me gusta mucho invitar a profesionales que están trabajando con mis pacientes, que son kine, y le digo, che, venite, venite a ver una sesión con nosotros. Entonces, cuando constato que la mirada puede ser sumamente enriquecedora, porque obviamente cada uno tiene su bagaje, tiene su impronta y trae cosas nuevas, pero también ahí veo qué es lo que le falta al profesional del área, de nuestra área, que no se está viendo en la universidad, por ejemplo. Sabemos que la universidad es una base y de ahí en adelante formate. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros para que los profesionales, nuestros colegas, nuestros futuros colegas, cuando salen de la universidad, tengan al menos una idea de qué se trata la equinoterapia, para qué pacientes puede estar indicado, eh, si les interesa que puedan entender qué es lo que está pasando en la Argentina hoy y de ahí decidir si sí o si no. Pero nos parecía algo como bastante crucial. Bueno, y después el vínculo humano-equino, que no es casualidad. Cuando pensamos en el tema vincular, es porque consideramos que gran parte de lo que hace que funcionen estos tratamientos tiene que ver con el vínculo que se forma entre el humano y el equino. Así como
pensando en las vivencias. Nosotros creemos no, no es solamente creemos, sabemos que el profesional tiene que pasar por su cuerpo para después poder aplicarlo a un paciente. Por eso tiene que saber cómo se siente estar arriba del caballo, qué pasa. También sabemos cómo nos cambia a nosotros el humor el día que estamos con un caballo. Aunque no montemos, aunque lo estemos cepillando, aunque los llevemos de cabestrear, aunque los estemos mirando y dándoles de comer. Y eso tiene que ver con cuestiones vinculares que también forman parte de un proceso de rehabilitación. Así que está como contenido porque hay mucho, muy rico, y en estas cuestiones los kinesiólogos hacemos bastante agua. Biomecánica de la marcha humana y equina, siempre digo que a mí la biomecánica, creo que a la mayoría de los kinesiólogos nos apasiona, y cuando estás en la universidad la odias y después la amás. Sí. Cuando la aprendés a estudiar y te entendés desde la biomecánica, la empezás a amar. Entonces, como no nos alcanzaba con la humana, tuvimos que ponernos a estudiar la equina. Y ahora la idea es transmitirla. Entonces es un capítulo también un poco como el de la actualidad, así como bien grueso, que nos parece súper interesante. Y también ahí ubicamos cuestiones que tienen que ver con lo que es el entrenamiento, porque así como nuestra marcha y nuestra carrera o el desplazamiento que querramos lo vamos a mejorar de acuerdo a nuestro entrenamiento, en el caballo pasa lo mismo. La yeguita esa que veíamos que estaba Adri ayer con Rocío, es una yeguita que tiene una estructura muy particular, es una yegua criolla chilena que tiene unas espaldas muy finas, muy angostas, y la disposición de su húmero, del hueso de la mano, claro, del miembro anterior, en general tiene que estar bastante oblicuo en los caballos. En ella está bastante verticalizado. Entonces, ¿eso qué hace? Me genera una marcha que pareciera que está como en un trotecito. Entonces, en el caso de algunas situaciones, como por ejemplo, algún niño que tenga el tono bajo, o que está aletargado conductualmente, o que está como una persona que está en depresión, estaría súper indicado la marcha de Matilda, que es la yegua. Pero tenemos 4 caballos en equino, donde tenemos que ir eligiendo qué paciente, y gracias que tenemos la posibilidad de Sí, elegir. porque a veces no se tiene 4 caballos. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Rocío, yo necesito, como Rocío tiene un tono alto, lo que necesitamos es que esa marcha sea un poco más, el tranco sea un poco más alargado. Entonces, para eso, tengo que entrenar la marcha llevando de tiro al caballo. Hay un ejercicio que Adri nos mostraba hace un tiempo al equipo, porque muchas veces en la vorágine del día caminas rápido y la yegua te sigue. Entonces, claro, esta yeguita camina rápido, entonces ella hace como un trote. Y ella que iba arriba con Rocío, por ejemplo, no le servía. Entonces, ahí empezamos también a ver qué pasaba con nuestro tono, qué pasa con esta comunicación tónica que hay entre el ser humano que lleva el caballo y el caballo. No solamente en el momento de entreno el caballo para que estire, los ligamentos, las articulaciones, que pueda tener un paso más amplio, sino también qué pasa con lo que yo le transmito al conducir el caballo. Y pensaba que cuando vemos la biomecánica de la marcha y la biomecánica de la marcha equina, también trabajamos mucho en cómo afecta la emoción la marcha humana y cómo afecta la emoción la marcha equina. Por lo mismo que estaba diciendo ella, porque hay algo emocional en el carácter de esta yeguita que le encanta ir más rápido y que lo disfruta, y que por ahí puede ser aburrido incluso ir despacio, y que uno tiene que trabajar con estas cuestiones, saber cuándo la yegua se está aburriendo y darle la posibilidad de que camine un poco más rápido porque es muy tedioso. Entonces es en un momento de la sesión donde a mí me sirve que la yegua pueda estar más libre y caminar más rápido, porque emocionalmente también va a afectar en la emoción del paciente.
O sea, esta alegría que produce el poder liberarse, ir más rápido, tiene que ser coincidente con la alegría del paciente y de un disfrute. Y emocionalmente la marcha se modifica. Nosotros no caminamos igual si estamos contentos, asustados, alegres. O sea, cada emoción modifica nuestra postura y modifica la del caballo. Y eso también son puntos muy poco tenidos en cuenta, que son necesarios profundizar, por eso lo tenemos como un contenido. Después, trabajamos mucho en las actividades a pie tierra y todo lo que nos ofrecen las actividades a pie tierra. Sabrina está haciendo un trabajo con las personas que hacen yoga de rehabilitación y mucha parte trabajan a pie tierra. Y hay un trabajo que estamos iniciando con adultos y gran parte del trabajo son actividades pie a tierra. A veces lo mejor para ese paciente no es el efecto de la monta. A veces lo más rico sucede abajo y tiene que ver con lo vincular y es kinésico o es de terapia ocupacional. Si una persona tiene problemas con la motricidad fina, con la pinza, y se pone a peinarle las crines a un caballo o a hacer trencitas y está dedicándole el tiempo y conectando, seguramente a esa persona le va a ser mucho mejor que el ratito de monta, porque sus necesidades tienen que ver con eso y esa tiene que ver con la mirada del terapeuta, con definir cuál es el objetivo de tratamiento para ese paciente y a partir de ahí vemos qué recursos usamos. Se trabaja arriba del caballo, abajo del caballo. Bueno, las actividades a pie tierra son un punto del que se habla muy poco, se da por entendido que son necesarias y que están bien, pero no se tiene en cuenta que el paciente vive en tierra. Entonces, hay que lograr que lo que aprendió arriba del caballo o con la monta después lo pueda aplicar a tierra. Y para eso, el espacio es dentro del espacio terapéutico. Tirar algunas pistas para que después lo pueda trasladar a su vida cotidiana. De hecho, esta cuestión de, por ejemplo, en la actividad de monta, en la monta gemela, esto que yo les comentaba anteriormente, la mamá nos cuenta que cuando la va a cambiar de posición de un lugar a otro, a Rocío, algo de lo que pasó arriba del caballo lo traslada. ¿Pero por qué lo traslada? Porque nosotros se trabaja en la monta gemela, luego hay una parte donde Rocío baja y se trabaja o en colchoneta o en la silla de ruedas o en otra situación que esté en un lugar que sea en la tierra, donde pasa el 90% de más, 99% de su día. Entonces, eh, muchas veces nos pasa que genial, hace cosas arriba del caballo fantásticas, pero después no lo puede llevar al día a día. Y la realidad es que, ¿para qué rehabilitamos? Para dar independencia, para generar esta independencia en el hacer en las distintas actividades de la vida diaria. Luego también vamos a hablar sobre educación asistida con equinos. Digo hablar y la que va a hablar es Marianela. Bueno, el equipo nuestro va a hablar. Claro, Marianela va a ser la que esté ahí al mando de la parte educativa y la parte de deportes también va a estar considerada dentro de los temas. Los objetivos que nosotros nos proponemos es conocer las particularidades tanto del caballo como este vínculo humano-animal del que hablábamos anteriormente. Es central, y ya lo fuimos desarrollando de alguna manera, los principios básicos de las intervenciones asistidas con equinos. Claramente nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con las terapias, porque como dijo anteriormente Adriana, somos profesionales del área de la salud y nos compete ese área. Vamos a reflexionar sobre este rol que tienen los distintos profesionales, pero vamos a hacer hincapié sobre nuestra función dentro del equipo de las terapias con caballos. Y también pensar qué hace un kinesiólogo, por ejemplo, qué debería ser un kinesiólogo en un espacio educativo. Porque puede pasar que sea un espacio donde las intervenciones sean educativas. Imagínense un servicio que se le brinda a alumnos de la escuela especial. Es educativo, pero el kinesiólogo tiene que estar para mirar si se va a trabajar en una escuela especial,
Bueno, nosotros podemos aportar desde la postura del paciente sobre cuestiones bien kinésicas que van a hacer a la intervención. Entonces, nosotros podemos estar supervisando dispositivos que son deportivos. De hecho, el año pasado Sabrina fue una formación que es el rol del kinesiólogo en las evaluaciones deportivas. O sea, no va a hacer terapia. Ahí va a evaluar que kinésicamente se respeten ciertas conductas, ciertas posturas, que no se exponga al participante a situaciones que puedan ser perjudiciales a su salud. Entonces, el kinesiólogo no solamente hace terapia con caballos, sino que puede estar en la parte deportiva como un kinesiólogo de un equipo de fútbol, para que sea clara la idea, o en la parte educativa, previniendo y acompañando, o haciendo terapia como es lo que nosotros proponemos. Y también, que no lo pusimos ahí, enseñando qué es lo que pretendemos ahora, o sea, en una etapa de formación y de supervisión de equipos. Nosotros, cuando vamos a otros lugares, no solamente damos formación a los equipos que están trabajando, sino que a veces llevan pacientes sobre los cuales, siempre y cuando obviamente no es que se los exponga como un circo a los pacientes, sino que el paciente va y nosotros junto con el equipo que está atendiendo hacemos nuestra propia evaluación para sumar a ese tratamiento que se está haciendo. Así que podemos hacer trabajos de supervisión. ¿A quién se puede beneficiar? Creo que estuvimos ya hablando sobre el tema. Nosotros pensamos que esta formación que vamos a impartir está directamente relacionada a todos los profesionales del área de la salud, fundamentalmente, que tengan en cuenta la cuestión motora. Acá en Argentina, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, psicomotricistas, los licenciados en educación física, o alguna A veces el licenciado en fonoaudiología, que también también trabajan mucho el tema postural, de la deglución de la palabra, del tono del tronco. hay un área de la fonoaudiología que tiene que ver mucho con el ámbito motor, entonces también estaría orientado. La idea en este caso no es cerrar la formación sino todo lo contrario, es cada vez formarnos más y especificarnos más, pero para después dar una mejor atención y un mejor trabajo en equipo. Nosotras también brindamos capacitaciones más generales que tienen que ver con una formación que está dando Adriana, que es atención temprana en intervenciones asistidas con equinos. Yo doy una capacitación un poco más general, donde bueno, inmicciono también cuestiones que tienen que ver con el armado de un equipo, con caballo, yo como kinesióloga, ¿qué elijo en un caballo? ¿Qué hago? Entonces, tenemos distintas cuestiones. Básicamente, les presentamos el curso universitario, pero que también es como un desafío que nos hemos puesto a partir de atravesar estas otras formaciones y que las vamos a seguir sosteniendo, pero es ir un pasito más, un pasito más. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el curso allá? Vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a ir y volver de las distintas áreas. Imagínense justamente como un mixer, mezclando todas las cuestiones para sacar un buen producto. Se nos colgó. No, está yendo al revés. Perdón. Y bueno, y queremos, si tienen preguntas, les queríamos mostrar nuestros libros también, que estos son nuestros. Alguien del equipo dijo que no se podía estar en raíces sin escribir, así que estamos esperando que nuestros compañeros también escriban. Ahí Marianela tiene muchas ganas de escribir. Pero bueno, lo que quieran preguntar, estamos a disposición. Exactamente. Genial, muchísimas gracias, Sabrina, Adriana. De verdad, muy grato saber que llegan a ese nivel, obviamente que cuentan con el apoyo no solamente de la universidad, sino también de un equipo interdisciplinario, donde pues evidentemente, aunque tienen una especificidad, pues esa apertura pues brinda la oportunidad que no solo
kinesiólogos ingresen, sino también pues personas desde el área de la salud que estén interesados. Bueno, importantísimo que nos cuenten un poco el tema de sus redes y si a mí me permiten facilitar sus números de contacto a las personas que me lo Sí, pidan por claro, interno, ¿vale? sí. Sí, 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 por Entonces, sí. supuesto. En la última están nuestras redes, la vamos a dejar ahí. Ahí para que lo puedan anotar. perfecto. Entonces, para quienes deseen información, directamente en mi WhatsApp yo les puedo enviar el contacto de Sabrina y de Adriana, y también aquí a través de las redes, eh, lo que veo Instagram, bueno, también en Facebook deben pues aparecen como Sabrina y como Sí, sí, sí. Ormachea y como Adriana Fernández. Bueno, Tengo un y- apellido común. El problema es lo común que es mi apellido, pero Ok. Lo otro directamente también con la universidad, ¿hay alguna plataforma en la universidad donde ya esté montada también la información? sí. Perfecto, entonces Exactamente. esas son las formas de contacto para que algunos tomen fotos si quieren, igual va a quedar también en la grabación y bueno, ahí también tendrán, repito, los que deseen a través del directo en WhatsApp les envío el contacto de ellas. Entonces, si les parece bien, vamos a dar ahora apertura a la parte de preguntas o comentarios donde, bueno, quisiera que si alguien quiere activar su micrófono, adelante. Aquí para poderlos A ver, observar. verlos a todos. Estamos con No, claro. Nayelen, con ¿Os Andrea, quedó con muy claro Adriana. ¿Quedó muy o están claro? tímidos? Claro. Una de dos. Ah, Ahí Clau se ve que se tuvo que ir. Nos sí, decía que gracias por el encuentro. Bruna también. Sí, pero Bruna está. Sí. Bruna saludó, pero está. Está Bruna, ahí los saludamos. Marianela ya se está preparando su clase, así que imagínense. No, yo, buenas noches a todos. Preguntarle o pedirle a Sabri y a Adri si ya tienen los horarios, los días en que se va a cursar para, bueno, Ah, bien, para poder, perfecto. para que lo puedan saber todos. Tener en cuenta, es verdad. Gracias, Mari. Gracias. Vieron que es ordenada, ella pregunta lo que hay que preguntar. Yo ni se me hubiese ocurrido. Quiero decir eso. Bueno, Vota se va a por cursar nosotros y todo, muy bien, Leanela. Exacto. los segundos y cuartos viernes de cada mes, de agosto a diciembre. En diciembre es un solo encuentro, son 3 horas y ahí me está matando la cabeza con el horario, porque ya me mareé con la diferencia horaria con Colombia. Ahora sí que tengo que tener el machete, pero creo que es de 19 a 22. No puedo decir nada porque no lo estaría sabiendo. No, creo que es de 19 a 22 hora argentina, pero porque son 3 horas, pero Sí, me parece que sí, porque lo consideramos por el tema también de que que la gente pudiera volver de trabajar, que no más temprano no iba la gente que trabaja, no iba a estar conectada. Y también algo que no comentamos es que la idea es este año hacer digamos, una primera etapa donde el fuerte tiene que verdad. ver con lo online. Y el año que viene sí hacer mucha cuestión de práctica y para quienes están lejos y tal vez no puedan Venir para venir acá. para hacer la práctica de raíces ecuestres, vamos a considerar algunos centros de distintos lugares. Ya hemos estado hablando con algunos profesionales que tienen centros en algunos puntos del país y ojalá fuera, para que se puedan realizar la parte, digamos, más práctica. Porque la idea es que, a ver, no lo hemos hablado en el curso, en las promociones del curso, pero va a haber 2 cursos. Un curso que es el teórico, que es el que estamos promocionando online, va a tener una segunda parte, que es la parte presencial, y el tener los 2 cursos le va a permitir acreditarse para un diplomado, con los 2 cursos completos. Ahí Ayelen está preguntando por la inscripción. El tema de la inscripción, Ayelen, lo hacemos lo hacen desde la universidad.
pedile mi teléfono a Ale y escribime, Claro. que te paso el enlace. Es una inscripción, hoy viste que todo es online, así que te inscribís y desde la universidad te mandan toda la información. Aparte, sí, ya, si bien nosotros no lo tenemos presente, sí están los temas por clase, por día, o sea, ustedes ya van a tener con antelación qué tema se va a estar dando en cada encuentro. Y además vamos a tener actividades de sostén y de apoyo entre encuentros. Actividades que se llaman asincrónicas porque, bueno, van a estar subidas y vamos a tener un diálogo más allá que los encuentros o sea, virtuales. Los encuentros van a ser los sincrónicos, que es la palabra, no me salía, van a ser cada 2 semanas. Pero vamos a tener además comunicación y formas de comunicarnos entre encuentros. ¿De dónde te inscribís? ¿Dónde estás? A ver si nos ven. A ver si... Si hay algo más que quieran preguntar. Bueno, aquí yo estoy mandando mensajes directos para que ustedes sepan, pero eso estaba un poco acá en silencio porque me paran las preguntas, pero bueno, también quería confirmarles lo que ustedes mencionaron acá en el flyer que tengo de ustedes, es del 11 de agosto al 15 de diciembre de 2023, donde es Sí. el segundo y cuarto viernes de cada mes, 19 a 22 hora argentina, o sea que en Colombia, por Bien, ejemplo, gracias. sería de 17 a 22 a 20, ¿vale? A ver. Actividad al encerrar, Igualmente, las modalidad clases van a estar online. grabadas. Ajá, Y correcto. las clases las vamos a tener grabadas, va a estar disponible para cada uno de los inscriptos durante un tiempo para que puedan contar con la clase. Perfecto. Vamos a mirar, yo sé que ustedes también están viendo el chat, creo que antes ha alojado también preguntas, ¿cierto? Sí. Aquí, Ahí lo no estuvimos sé, respondiendo. listo, sí, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Romina, tú estás en Chile, ¿sí? Ahí está silenciado. Está silenciada, sí. No sé si la si se silencian cada uno. Hola, ¿a mí me preguntas? Sí, Soy de sí, sí. Argentina. Ah, de Argentina, ok, listo. Entonces, te envío el contacto directo de ellas, también te envío nuevamente la masterclass y ahí puedes tomar todas las redes, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Perfecto. Romina. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna manifestación o alguna pregunta antes de pasar a ese proceso de gratitud? También de Argentina. Bien. Ayelen también es de Argentina. Oh. Qué lindo que nos una un colombiano. ¿Viste? Está bueno. Somos compañeras con Ayelen en el centro de quinoterapia acá en Corrientes. ¿Se notó ¿en la tonada? el cantito? Me encanta. Ok. Romina, Bueno, vamos con una última pregunta, a ver si alguien se arriesga, así mejor dicho. Acá miramos el chat. Sí, también de Argentina. Ok, nada, pues de momento antes de cerrar, pues los invito a la masterclass del día de mañana. Vamos a hablar de intervenciones asistidas con equinos como factor didáctico al desarrollo de aprendizajes con Francisco Cepeda desde México. Entonces también Muy bien. invitadísimos. Bueno, vamos a detener la grabación. Bueno. Continuamos con un proceso.